Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Muchísimas gracias a todo el pueblo de Dios en las naciones que nos escribe, saluda y de verdad que la gracia de Dios, que el amor del Padre se ha derramado en sus corazones, que la palabra dé el fruto deseado y que produzca los cambios que Dios quiere hacer en tu vida. Te recomendamos llegar temprano a tu iglesia, servir, adorar a Dios con todo tu corazón, apoyar a tu iglesia local. Acompáñanos en la escritura que corresponde en este día en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículos 15 al 26. Sabiduría en lo poco esencial. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos consigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se los informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de eso, solamente que se abstengan de lo sacrificado de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Sabiduría en lo esencial. La distancia que separaba la ciudad de Cesarea y Jerusalén eran unos 100 kilómetros. Pablo y sus compañeros salen de Cesarea rumbo a Jerusalén. Él no se va solo, sino que va acompañado de algunos consiervos, discípulos de Cesarea, entre ellos Mnasón. Este había nacido en Chipre y posiblemente se haya convertido al cristianismo desde el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Él brindaría alojamiento en su casa en Jerusalén al apóstol y a todos sus acompañantes. Pablo es recibido por aquellos hermanos en Jerusalén, así como también Jacobo, el hermano del Señor, por los hermanos de Jerusalén y por todos aquellos que han oído de la fama y del ministerio del apóstol Pablo, que ha dejado todo aquello sin dejar la sabiduría y la guianza de Dios, porque Dios le ha guiado en su llamado. Así que Pablo da un informe misionero a la iglesia. Pablo enfatiza que es actor de las misiones a los líderes de la iglesia. Estos oyen a Pablo, glorifican a Dios, después le piden que se cuide de los judíos. Esta corriente muy fuerte del judaísmo tan tradicional y justamente en Jerusalén, que es la cuna del judaísmo, ellos van a venir y tratar de escuchar en Pablo falsas enseñanzas, según ellos, porque de Pablo se han dicho que él enseñaba a los judíos a apostatar, a dejar a un lado la ley y las costumbres que les dejó Moisés. Entonces,
En realidad Pablo ha enseñado a los creyentes gentiles a no tomar las tradiciones judías, pero Pablo ha sido enseñado que como un buen judío ha sido un hombre celoso de la ley y ha sido un hombre fiel en cuanto al cumplimiento de las escrituras. Los líderes de Jerusalén entonces están procurando demostrar que Pablo no es quien dicen otros que es, que sigue guardando las tradiciones y para evitar oposición innecesaria. En muchas ocasiones es necesario ceder, es necesario si algo ofende a otros, no lo vamos a hacer. Si algo incomoda a otras personas, por amor a ellos, por amor a nuestros hermanos, vamos a ser tolerantes, vamos a ser amables, vamos a ser afables, sí. Como dentro del pueblo de Dios es un mosaico inmenso de una gran cultura evangélica que se ha desarrollado en cuanto a música, en cuanto a vestimenta, en cuanto a estilos de alabanza, en cuanto a estilos de predicación, en cuanto a formas de adoración. Y esto, en algunos casos, puede ofender a grupos más conservadores, más tradicionales. Personalmente yo nací en una iglesia muy tradicional, muy conservadora, y con el paso de los años Dios ha traído más frescura a nuestra vida tocante a la adoración, al servicio. Sin embargo, cuando estamos entre grupos tradicionales, y me refiero a iglesias donde la alabanza es más tranquila, con himnos, que no hay danzas, que no hay palmas, que no hay gritos, somos respetuosos para adorar como ellos y no tratamos de imponer o decir que ellos están mal. ¿Cuántas controversias se dan hoy en día entre líderes, entre las iglesias, pensando o tratando de antiguos o de ridículos o de exagerados, o los que son más conservadores critican a los otros y les llaman locos, fanáticos, que hacen fiestas en sus cultos o pachangas, y hay mucha división en cuanto a eso a la iglesia. Debemos ser tolerantes, respetuosos. Hemos aprendido que todo lo que respira alabe a Jehová, y en su lenguaje y en su contexto Dios recibe alabanza, así como Dios recibe las danzas y las alabanzas efusivas de los hermanos africanos al ritmo del tambor, y bailan ellos en su cultura. Y hay otra alabanza anglosajona que es más tradicional, más de pianos, más de órganos, más de coros. O la alabanza latinoamericana, que es alegre, bulliciosa y contagiosa. Debemos nosotros ser respetuosos de las maneras que otros adoran, y si por precaución y si por no ofender la fe de otros tenemos que hacer algunos ajustes cuando estamos entre ellos, bien cabe. Así que Pablo pudo adaptarse, hacerse judío con los judíos, y también vivir de manera como vivían los gentiles para ganar a los gentiles. Y eso nunca sin rebajar, sin comprometer, por supuesto, los principios del reino de Dios. Sí. Si queremos ser siempre bien religiosos y bien estrictos, y si estamos entre gente no cristiana, ¿cómo nosotros vamos a alcanzarlos si no somos atentos con ellos? Si no nos sentamos a comer, si no aceptamos una invitación a alguna fiesta, a una celebración, y sin comprometer nuestros principios, poder darles testimonio del amor de Dios. Todo eso debemos actuar con sabiduría y evitar esas contiendas innecesarias, sí, para ser sabios. Pidamos a Dios sabiduría para ganar a otros y evitar controversias. Te bendigo en el nombre de Jesús, para que Dios te dé gracia, te dé entendimiento en todo lo que hagas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y deseo